Buenas, mi nombre es Lorena Ruiz Moyano García y el proyecto que voy a exponer tiene como título Estudio y análisis energético de gran edificio de uso terciario público mediante diferentes programas de simulación y certificación. Edificio Tercer Milenio de las nuevas consejerías de Mérida. Este proyecto forma parte del estudio que se está realizando sobre el edificio Tercer Milenio. La primera parte ya se ha realizado y trata sobre las técnicas constructivas y sistemas singulares. La siguiente es esta: estudio y análisis energético, y una tercera parte sobre el mantenimiento del edificio. La finalidad de este proyecto se basa en responder a una pregunta. ¿Se ha conseguido el objetivo por el cual se construyó el edificio? Es decir, ¿se ha conseguido el aprovechamiento de los recursos de la arquitectura bioclimática para disminuir el uso de las instalaciones? Para responder a esta pregunta, se ha llevado a cabo un estudio y análisis de los diferentes consumos, demandas, funcionamiento de las instalaciones y diferentes facturas del edificio. Para la realización de este estudio se ha utilizado diferentes programas reconocidos por el Ministerio. En este caso se ha utilizado JUL, C3X y Cipeterm. Con JUL no fue posible trabajar porque el programa tiene ciertas limitaciones que veremos más adelante. Puesto que el edificio tiene incorporadas numerosas estrategias de ahorro energético, es difícil disminuir las emisiones de CO2 y consumo del edificio. Por lo tanto, se ha decidido que por el momento no se van a plantear mejoras para el edificio. La metodología llevada a cabo en este proyecto sigue 4 pasos: utilización de herramientas de certificación energética, técnica de trabajo del modelo BIM, en el que se puede aprovechar un modelo BIM para la realización de una certificación energética, obtención de certificación energética y saber interpretarla, y elaboración de conclusiones. El edificio se encuentra en Mérida, en las proximidades del acueducto de San Lorenzo, y como se puede observar, el edificio se encuentra totalmente aislado y el solar tiene una forma irregular y alargada. El edificio se desarrolla en planta baja, que es totalmente diáfana, excepto los accesos, y está dividida en 6 módulos que se encuentran en las distintas consejerías. A continuación está compuesto por 4 plantas y casetones, también divididos en 6 módulos, y 2 sótanos con 658 plazas de aparcamiento. A continuación voy a exponer la envolvente térmica del edificio, que está compuesta por fachadas ciegas de orientación sureste y noroeste. Está constituido por muros de hormigón armado de 35 centímetros, aislamiento térmico por el interior, placa de yeso laminado y una cámara de aire de 2,7 metros. Dentro de la cámara se alojan los distintos servicios no calefactados y núcleos de circulación vertical, haciendo que esta cámara sea un aislamiento excepcional. También está compuesto por un muro cortina situado en el sureste y noroeste del edificio y en los patios interiores. La composición del muro cortina de exterior a interior es de vidrio incoloro extra claro templado de 8 milímetros, cámara de aire deshidratada de 12 milímetros y vidrio incoloro laminado 4x4 con butiral de 38 milímetros. El forjado entrepiso está compuesto por una losa inferior de 15 centímetros y una superior de 18 centímetros, unida por nervios de hormigón de 25 centímetros, aligerado con poliestireno expandido y separado de 75 centímetros entre ejes. El acabado de este forjado está compuesto por un aislamiento de poliuretano de 3 centímetros, recrecido de mortero de cemento, y sobre este un falso suelo terminado con baldosas de caucho, dando un total de 110 centímetros. Y por último, la cubierta invertida transitable, compuesta por un forjado igual que el descrito anteriormente y formación de pendiente de 15 centímetros, capa de regularización de 2 centímetros, capa separadora geotextil, 2 láminas de betún, láminas geotextil y aislamiento de poliestireno extruido de 5 centímetros de espesor y baldosas de 4 centímetros tipo filtrón. El edificio Tercer Milenio es un edificio con grandes instalaciones de climatización y está compuesto por torres de refrigeración, en concreto 3, colocadas en la cubierta del edificio anexo del principal. 2 enfriadoras condensadas por agua situadas en la sala destinada a las instalaciones anexo al edificio.
3 calderas. La principal es una caldera de biomasa que da servicio a calefacción y ACS, y las otras 2 calderas entran en funcionamiento cuando no es posible cubrir las necesidades del edificio con la caldera de biomasa. Una es para la calefacción y otra es para el ACS. También tiene un intercambiador tierra-aire. Es un sistema que sirve para la prerefrigeración del aire en verano y el precalentamiento del aire en invierno. Hay 8 intercambiadores en total. 2 microgeneradores de gas natural cubren el 95,2% de la demanda de ACS del edificio, con respecto al 60% que dice que tiene que cubrir como mínimo la normativa. Por lo que a efectos de cumplimiento de la norma se ha sustituido los paneles solares por la microgeneración. Pero el edificio también está compuesto por placas solares, que desde septiembre de 2018 han empezado a realizarse pruebas de funcionamiento del sistema. Tiene una superficie de 137 metros cuadrados de placas. También tiene unidades de tratamiento de aire, UTAs. Hay 11 unidades por planta, lo que hace un total de 44 unidades. También tiene fan coil, que dan servicio a la planta baja y a los despachos y están situados en el falso suelo. Hay un total de 347 unidades. Y por último, difusores de suelo, que dan servicio a la zona de oficinas y también están instaladas en el falso suelo. La principal estrategia del edificio es el aprovechamiento de los recursos de la arquitectura bioclimática para disminuir el uso de las instalaciones. Para este estudio se ha controlado la intensidad de la energía solar del edificio mediante el sombreamiento de la cubierta, mediante colocación de una cubierta adicional formada por paneles solares, las fachadas ciegas y unas cortinas de lama vertical que están instaladas en el interior de las oficinas para evitar deslumbramientos y la carga solar excesiva. El intercambiador tierra-aire. Este sistema hace que el flujo de aire que pasa por esos tubos enterrados sea enfriado en verano y calentado en invierno, antes de que entre en el edificio, dando lugar a un ahorro energético. También tenemos un control de radiación solar. El edificio tiene instaladas en los patios interiores una serie de lamas mecanizadas para controlar las ganancias de radiación solar sobre las fachadas. Además, tiene unas lamas fijas en el muro cortina de la fachada sureste. También se controla la iluminación natural de las plantas del edificio, que está dividida en 2 zonas. La zona de luminarias con control de luz, que está situada a una distancia no mayor de 3 metros del muro cortina, y sin control de luz, que es el resto de la oficina. Conductos del sol mediante conductos de sol. Mediante las cúpulas situadas en la cubierta del edificio se capta la luz del sol y la transporta varios metros hacia el interior por un conducto altamente reflectante, lo que permite iluminar espacios muy oscuros. Como ya se dijo en la introducción, para la elaboración del estudio he utilizado diferentes programas de simulación. El primer programa que he utilizado ha sido Joule, que pertenece a los programas de certificación energética que se realiza mediante el método general. Se puede realizar certificaciones de edificios existentes y de nueva construcción. Este programa sirve para la verificación de la normativa EH0 y EH1, y a la hora de generar informes este programa no los emite de forma inmediata. El programa lo que hace es comparar el edificio con otro de referencia que ya tiene programado, que tiene que tener la misma orientación, forma, tamaño, zonificación interior, mismo uso y obstáculos remotos, iguales calidades constructivas, elementos de sombra, mismo nivel de iluminación, instalaciones térmicas y contribución solar fotovoltaica. Este programa trabaja con la introducción previa de la geometría del edificio. No se pudo realizar la exportación de Revit a Joule porque había que simplificar tanto el modelo que ya no se reconocerían las características singulares del edificio. A continuación utilicé el programa C3X, que dentro de los programas para la certificación de edificios pertenece a los del método simplificado. Se pueden realizar certificaciones de edificios existentes y desde julio de 2018 también se pueden realizar para edificios de nueva construcción. Este programa sirve para la verificación de la normativa EH0 y EH1
y a la hora de generar informes, este programa los emite de forma inmediata y automática. Este programa también trabaja con un edificio de referencia que tiene que tener las características que se expusieron anteriormente. El programa trabaja sin la introducción previa de la geometría del edificio. Y por último, utilicé el programa de certificación CIPETERM, que es una de las últimas incorporaciones para la certificación de edificios. Este programa puede utilizarse para la certificación de edificios existentes y de nueva construcción, y por lo tanto también sirve para la verificación del HE0 y el HE1. Pertenece al método general y a la hora de generar informes, este programa no los emite de forma inmediata. En mi caso, para este edificio, la generación del informe tardó 1 hora y media. Este programa también compara el edificio objeto con un edificio de referencia que tiene que tener las mismas características que se pusieron anteriormente, y el programa trabaja con la introducción previa de la geometría del edificio mediante el flujo de trabajo OpenBIM. De este modo se puede comunicar el modelo geométrico de los programas de simulación de CIPE, consiguiendo así una colaboración bidireccional en tiempo real mediante el intercambio de ficheros IFC. Utilizando estos programas he encontrado las siguientes ventajas e inconvenientes. En primer lugar, vamos a ver las de C3X. Entre las ventajas más destacables pueden ser, por ejemplo, la sencillez de la definición del modelo, fácil manejo, las instalaciones son muy flexibles y orienta a cada una de sus fachadas por separado. Inconvenientes, pues la modelización es más sencilla, solo tiene en cuenta la superficie útil habitable, no tiene en cuenta la superficie útil que separa un espacio calefactado o uno no calefactado. El siguiente programa que tenemos es CIPETERM, que entre las ventajas están, por ejemplo, que permite analizar al detalle el comportamiento energético del edificio, contiene muchos más datos sobre el funcionamiento de las instalaciones y tiene en cuenta la geometría del edificio, tanto si es habitable, no habitable, acondicionado, no acondicionado. Y como inconvenientes podemos ver que tiene un difícil manejo, necesidad de más trabajo y más conocimiento sobre instalaciones y un trabajo excesivo para certificar un edificio. Los resultados obtenidos por los programas son los siguientes. Como se puede ver, la diferencia del sello CENER puede deberse a que quizás pudo realizarse con otra superficie útil habitable. La definición de la superficie útil habitable y de las instalaciones del edificio es muy importante, ya que los programas establecen sus consumos y emisiones en función de la superficie y equipos que se definen. Con todo ello se puede concluir que las 3 certificaciones son válidas, ya que la diferencia de demandas entre C3X y CIPETERM es solo del 10%. La letra se determina por la escala, y la escala va en función del edificio de referencia que haya escogido el programa. Por lo tanto, se puede deducir que los programas han utilizado edificios de referencia diferentes. Por eso la escala es distinta y como consecuencia la letra también, aunque los datos de consumo y emisiones son parecidos. Ahora vamos a ver los suministros que se han estudiado. En primer lugar, el consumo eléctrico. En el año 2013 no sigue la misma tendencia que el resto de años. Esto es debido a que en este año el edificio comenzó a funcionar y era preciso ajustar las características de las instalaciones para que funcionaran según la demanda necesaria. Respecto a los años 2014 y 2017, el resultado de los consumos es el esperado, ya que en los meses de verano se estima que haya un mayor consumo de electricidad porque aumenta la demanda de la refrigeración. A continuación vamos a ver el agua. El agua es utilizada para el consumo humano, abastecimiento de cuartos húmedos y para las instalaciones de climatización. Observando el gráfico, vemos que en el tercer trimestre del 2013 el consumo de agua es alto. Esto es debido a la puesta a punto de las enfriadoras, ya que es la primera vez que entran en funcionamiento. Con respecto a los años 2014 y a 2017, la evolución del consumo de agua es constante sin alteraciones relevantes. Siguiente vamos a ver el gas. Las variaciones del consumo son tan significativas que hay en enero y en octubre es debido a que la caldera de biomasa no ha sido suficiente para alcanzar las condiciones de confort en el interior. Por lo tanto,
se ha tenido que poner en marcha la caldera de apoyo. Además, en esta caldera también se pone en funcionamiento cuando hay que realizar el respectivo mantenimiento de la caldera de biomasa. Se puede observar también que durante todo el año hay un consumo de gas de cogeneración de ACS. Este consumo podría reducirse eliminando el consumo de ACS durante los meses de verano. Y por último, la biomasa. Una parte importante de la producción de la calefacción y ACS se realiza mediante la caldera de biomasa. Se puede observar que el consumo ha ido ascendiendo y este aumento podría deberse a que cada año se ha ido mejorando la temperatura de confort del edificio. Y como conclusiones se han sacado que se consideran que los objetivos de este proyecto se han cumplido. Porque, por ejemplo, en la gráfica se indica que el comportamiento del edificio en verano es peor que en invierno. Sería adecuado favorecer las estrategias de invierno en lugar de las de verano, teniendo en cuenta que los meses de verano son pocos. Así se observa que, como inconveniente, que en los meses de verano la radiación solar de los muros cortina. El uso del agua caliente en verano da lugar a un gasto innecesario de gas natural, por lo que sería conveniente eliminar el consumo de ACS en los meses de verano. Se debe incentivar la implicación de los usuarios en la eficiencia energética, por ejemplo, en el uso de las cortinas, sobre todo que sea de manera correcta. El edificio se diseñó para que estuviera completamente ocupado y por ello no estaba sectorizado. Por lo tanto, hay que refrigerar la zona completa en lugar de hacerlo solo en la zona donde sea preciso. Es importante aprender las herramientas BIM y sobre todo la interoperabilidad para hacer diversos estudios, por ejemplo, como en este caso los energéticos. Hay diferentes herramientas en el mercado que se deben usar, por ejemplo, necesidades y requerimientos de cada estudio, cada una de sus propiedades y ventajas. Un buen modelo digital y un buen análisis energético nos puede llevar a tomar decisiones adecuadas a la hora de mejorar los edificios. Muchas gracias. Pues la verdad que sí, incluso cuando estuve buscando trabajo, es que estaba buscando trabajo de eso exactamente. Lo que pasa es que había poca demanda y si la había necesitaba un máster y tal. Entonces yo en ese momento no me planteaba seguir estudiando. Entonces, bueno, encontré trabajo de otra cosa y tal, pero sí que me hubiera gustado trabajar de ello. Claro, sí, no, para toda la tipología, porque al final es un estudio de constructivo que todos los edificios al final pues se construyen, da igual una casa que un edificio, sobre todo si son edificios grandes como este, que era de 62.000 metros cuadrados, pues la verdad que eso ayuda bastante y luego también se podría mejorar constructivamente, cambiando a lo mejor los materiales de los muros cortina o poniendo otro tipo de aislamiento térmico. Sí, por ejemplo, en los resultados que vienen en la diapositiva, tengo comparada el C3X, Cipeterm y también el sello CENER. El sello CENER es un sello que le dieron al edificio que se hizo mediante se estaba construyendo. Se estudió cómo iba a ser, cómo se iba a construir, los materiales y todo, y ya sacaron una certificación energética del edificio antes de construirlo, que le daban una certificación A++, o sea, vamos, que iba a ser súper eficiente. Luego, cuando ya te pones a estudiarlo realmente, cuando ya se ha construido, se ve que no es tan bueno, por así decirlo, pero sí que es bueno energéticamente porque está con la forma como se ha construido, que se ha tenido en cuenta la orientación, los materiales y todo, o sea que es mejor hacerlo posterior y no antes. Sí, totalmente, totalmente. Yo ahora mismo incluso, a ver, no seguramente con un perfil junior, bastante junior, pero sí que podría ser unas buenas competencias adquiridas para poder trabajar, la verdad que sí. Y, y sí que sería interesante que en las universidades se implementara
asignaturas sobre certificación energética y sobre el estudio de los materiales una vez ya está construido y cómo funciona para el tema de gasto de energía y emisión.